La idea de hoy era comentar un trabajo que tiene derivaciones que lo han hecho que se haya terminado dividiendo en tres partes. La primera parte, bueno, no me voy a adelantar a lo que va a ser la presentación, lo que va a ser el último, la última fracción de este encuentro, eh, en el libro de la historia de Malvinas que vamos a ver más adelante, está una parte que se dedica a la revisión de los medios televisivos argentinos, en el caso del noticiero 60 minutos. La segunda parte que vamos a tratar de cubrir hoy, que es cubrir un espacio de noticias televisivas también en horario central, pero en el Reino Unido, en el mismo periodo, es decir, cómo los televidentes, cómo la sociedad británica, por el medio oficial, vivió el conflicto de Malvinas, y está para más adelante, lo que estoy trabajando ahora es un ejercicio comparativo entre la propuesta de ambas cadenas noticiosas, la televisión pública argentina y la televisión británica. Entonces, para ordenar un poco lo que es nuestro encuentro de hoy, yo voy a avanzar en forma ordenada con primero el problema. Más o menos eso ya lo presentamos. Tres aspectos que quería destacar hoy: cuál fue el rol de los medios públicos en la cobertura del conflicto de Malvinas, qué formas de influencia ejercían la cultura de la guerra de las sociedades de las naciones beligerantes, y cuáles, y si hubo, formas de propaganda patriótica de los medios de las naciones en conflicto. En el caso de 60 minutos, que es por ahí el primero de los medios y de las propuestas estudiadas, había sido identificada. Por ahí es más conocido por los que tenemos una cierta edad, porque era ubicuo durante el conflicto la presencia de este programa que representaba la mirada oficial respecto de las operaciones militares en el Atlántico Sur. Ahora, entonces tenemos esto cubierto, digamos. La televisión pública, noticiero horario central. En el caso británico, eh, la perspectiva fue escoger el noticiero de los que presentaba la BBC One como el que fuera comparable. Si bien no es lo mismo, porque se trata de un noticiero de 30 minutos de duración, por un lado, y por otro, la idea de este noticiero es que pensemos en la vida de 60 minutos, que fue efímera. Este fue un espacio de noticias que estuvo décadas en el aire y que estaba establecido como el noticiero más visto durante muchos años. Entonces, la comparación, si se quiere, es la más apropiada posible, pero no deja de ser inexacta. Ahora, ¿cómo comparamos entonces? ¿Cómo se vio desde la BBC y cuál fue la mirada específica? ¿Hubo un impacto, cierto, en la cultura de guerra de la población británica? ¿Cuál era el contexto en el cual se produjo el conflicto a nivel doméstico? Es decir, cuál era la situación de la sociedad británica en ese momento. Y si hubo, lo cual parecería difícil o improbable, que un medio con el prestigio y con el alcance de la BBC tuviera o fuera plausible o fuera posible identificar operaciones o acciones de propaganda en lo que era la propuesta televisiva de este canal. Entonces, para hacer este ejercicio se escogieron 4 envíos. El sistema de archivos de las dos señales es completamente distinto. Eh, Ubicar muchas veces, esto no es un problema que Argentina tenga de forma particular o el Reino Unido, sino que se comparte, que por el costo en aquellos años de los medios en los cuales se registraban los programas, muchas veces eran reescritos los tapes, y si no, la situación de archivo representa entonces un escenario de fragmentación, ¿no? Entonces, la idea era buscar, dentro de lo que ha sobrevivido de ambos envíos, por ejemplo, en el caso del sitio británico, no hay ninguno de los envíos que se han conservado de 9 O'Clock News, ninguno de los envíos del conflicto de Malvinas está subido a la plataforma, donde sí hay de otros años y de otras ofertas noticiosas del canal numerosos programas. Entonces, muchas veces, como nos sucede a todos nosotros y a todas nosotras, la búsqueda de una muestra viable tiene que ver con las disponibilidades, el estado del archivo, y no lo que quisiéramos avanzar.
Entonces, en esta exploración inicial se buscaron 4 momentos que pudieran ser cubiertos en las dos señales, en los dos programas, alrededor de una serie de coyunturas clave al desarrollo del conflicto. Entonces, el envío del 5 de mayo, recordemos los combates aeronavales a partir del inicio de las operaciones militares, la pérdida del Ara General Belgrano y el HMS Sheffield. Después, pocos días después, el 25 de mayo, esta doble importancia por la fecha nacional de la República Argentina y la consolidación de lo que sería el esfuerzo del establecimiento de una cabeza de playa por parte de la Fuerza Expedicionaria Británica. Después ya el 8 de junio, cuando se estaba verificando el avance británico hacia Puerto Argentino, y el escenario de la inmediata posguerra, es decir, cómo se daba el cierre a este proceso en ambas señales. Entonces esos fueron los puntos seleccionados para prestar nuestra atención. Yo lo que les traigo aquí, voy a tratar de no extenderme y de ir velozmente, pero cómo ha sido la evolución de las noticias que cubrían las Malvinas y las que no a lo largo del conflicto. Entonces, en el 5 de mayo, 25 de mayo, fíjense que cuando empieza la ocupación del espacio es casi total, del 89%, y termina en el 64%. Aquí, a diferencia de lo que se daba en el caso de 60 minutos, hay un pico decreciente y después sube. Esto tiene que ver con el espacio que se le va a dar tanto a la guerra en el Líbano como también a la visita de Estado del presidente norteamericano Ronald Reagan en el envío del 8. Pero ya esto es un indicio que la perspectiva comparada ya ve derroteros distintos. Todavía no podemos emitir un juicio de valor respecto de si esto, más allá de estos comentarios que he realizado, permite hacer algún otro tipo de inferencia. Entonces, vemos que para la BBC el conflicto de Malvinas representó, aún en el momento más donde fue más desatendido, la mayoría del espacio brindado. En un noticiero, ya habíamos comentado, de 30 minutos. Entonces era muy notable. Ahora, acá está rápidamente, vamos a navegar esta situación, el derrotero de las noticias dedicadas a Malvinas y dedicadas a otros espacios u otros problemas de la agenda de la sociedad británica del momento. Entonces, realizar esta exploración inicial quedaba avanzar con otra etapa, que era desagregar, según cada una de las categorías iniciales, cómo estaban divididas cada una de estas categorías. Entonces vemos que en el caso de las noticias que están enfocadas a la guerra de Malvinas, hay una serie de formas posibles de clasificación. Entonces tenemos operaciones militares, que cubre el rango mayoritario, después noticias que están relacionadas con el frente civil. En esto se incluye, ya voy a volver sobre esto, también las noticias que representan la mirada respecto de, entre comillas, en el largo aliento, pero en los hechos en ese momento del enemigo, es decir, la representación que llegaba a los hogares británicos por medio de la cobertura de los corresponsales británicos de la BBC destinados a Buenos Aires. Y, bueno, después aspectos diplomáticos, comunicaciones oficiales. Esto es muy importante para la comparación y lo que va a ser el mensaje con el frente civil, porque se ve muy representado en lo que son los espacios noticieros la oposición británica laborista en ese momento y lo que es el ejercicio de las funciones de gobierno, los debates parlamentarios, las interpelaciones. Muchas veces quien sale cubierto con mucha preeminencia, esto es una política de la BBC de larga data, es el líder partidario de la oposición o aquellos miembros del Parlamento de la oposición que interpelan al gobierno de turno. Entonces, aquí vemos las noticias de Malvinas en relación a qué problemas podrían o subcategorías podrían ver. Ahora, las otras noticias, que son muy importantes para ver cuál era el escenario, es decir, para construir una cultura de guerra, tenemos que, o una interpretación respecto a la misma, tenemos que ver en qué estado se encuentra en ese momento esa sociedad. Entonces vemos aquí que
la cobertura internacional es muy grande. En esto influye esta situación, hay la visita del sumo pontífice al Reino Unido y también la guerra del Líbano que toma preeminencia a lo largo de el desarrollo de lo que es esta pequeña serie. Ahora, es interesante también, más allá de noticias deportivas, culturales, diplomáticas y de gobierno no relacionadas con el conflicto, el rol de las noticias locales. Porque en las noticias locales se ve, digamos, lo que es la mirada a la vida diaria de la sociedad que está viendo, junto con lo que es la propuesta del canal y del noticiero, lo que es el conflicto del Atlántico Sur. Que son todas noticias, casi en su totalidad, dedicadas a la situación económica y social problemática del Reino Unido en esos momentos. Hay cuestiones policiales y de seguridad que tienen que ver con el conflicto en Irlanda del Norte, y después el desempleo, movilizaciones, huelgas, un escenario de conflictividad social muy importante, que juega la interpretación de cuál es el momento político también donde opera no solo la prensa, sino el gobierno. Entonces, presentado el escenario general respecto de qué espacio se le dio a la guerra de Malvinas, respecto a qué puntos se le dio entidad, voy a pasar a ver qué pude identificar respecto de cómo emergía esta cultura de guerra, si emergía, y qué forma tomaba. Entonces, para hacer una interpretación de esta línea editorial de Nine O'Clock News, hay que por ahí avanzar para cumplir en estos 10 minutos que nos quedan. Un ordenamiento por ahí les va a resultar esquemático, pero tal vez es eficiente para lo que es este espacio. Entonces, uno es el rol, el peso y la significación de la pertenencia al canal del sistema de medios públicos británicos. Después, en segundo lugar, tenemos el margen de autonomía editorial efectivo de la señal y de su redacción respecto a las autoridades gubernamentales de turno. Y tercero, es esta de la presencia o no del elemento propagandístico en los contenidos de la BBC One en relación con el conflicto con Argentina. Entonces, vamos a pasar a... voy a ir muy rápidamente, pero esto, información que parece acontecimental o anecdótica, tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene mucha importancia? Porque habla de la comparación y del público receptor de este mensaje, más allá de las variaciones regionales que sabemos tenía la BBC, en cuanto al mensaje periodístico. ¿Cuál es el público local, la población de lo que es Inglaterra y las variaciones del noticiero regionales en Irlanda del Norte y en Escocia? Y después, ¿qué tenemos? Lo que es la cultura y el rol fundamental que la BBC, que recordemos había empezado como una empresa privada que agrupaba a los productores de equipos radiales y terminó construyéndose en una empresa bajo control del Estado británico. Esta tradición es un multiplicador del mensaje británico de enorme alcance. Un poco para entrar en atisbos de esta comparación posible con lo que eran los medios argentinos, tenemos que pensar que el mensaje de 60 minutos es un mensaje local. Ni siquiera, tal vez, pueda tener mucha acogida a nivel del espacio latinoamericano, más allá de la transmisión posible o no, o del alcance de la transmisión de este noticiero. El mensaje está pensado para un público local. En cambio, aquí lo que vemos es que con la construcción de una serie de hitos que hicieron que antes de la era de Internet o de la era de la televisión por cable, recordemos el rol fundamental de la CNN en el conflicto del 91, en el Golfo Pérsico, y de ahí en más, bueno, los británicos ya contaban con esta red de corresponsalías de radio, televisión, de enorme alcance, desde mucho tiempo y con una enorme extensión. Entonces, el mensaje británico no era un mensaje local, era un mensaje global. Y en un conflicto entre dos naciones, en el marco de la Guerra Fría, de la situación institucional diferente entre ambas, la democracia británica y el gobierno
de facto en Argentina y las luchas por la descolonización, esto no es un elemento menor. Avanzamos entonces con revisar la segunda cuestión, que es el margen de autonomía editorial efectivo de la señal y su redacción de noticias. Aquí es fundamental destacar el sistema de licencias televisivas. La asignación de recursos para la BBC viene de que todos los que tienen un aparato receptor de televisión pagan una licencia mensual que termina con un costo anual y con eso se sustenta la programación. Esto le da independencia presupuestaria a la BBC. No depende de asignaciones presupuestarias del gobierno de turno para el desarrollo de sus actividades. Después, más allá de que está esta mesa directiva de la BBC, hay una tradición de independencia periodística. Este es el tercer punto respecto a las autoridades. Y una tradición de visibilidad del discurso de la oposición británica y de los puntos de vista de los rivales del Reino Unido. ¿Ya? En los noticieros o en los medios de prensa de la BBC siempre hay un lugar para la mirada del otro, si se quiere, del enemigo, del rival circunstancial de Reino Unido, del Imperio Británico. Ahora esto funciona, vamos a ver, en varios sentidos y tiene un potencial enorme. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Se presenta como algo real. Es más, algunos de los autores que han abastecido la indagación de literatura secundaria para hacer este trabajo, hablan de que durante el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher hubo un accionar del gobierno conservador para recortar un poco esta independencia de criterio, sobre todo cuando la misma se centraba en las actividades del Partido Conservador en el gobierno. Pero estas críticas y estos movimientos para tratar de abjurar parte de esta independencia hablan de que era tal. Ahora, esta situación de independencia presupuestaria, independencia periodística, podría hacernos pensar de que no habría espacio para la emergencia de contenidos con un sesgo propagandístico respecto de el conflicto en Atlántico Sur. Ahora veremos que eso no ha sido el caso, o por lo menos hay indicios de que puede no ser el caso. Vamos a, esto está desagregado punto por punto, las necesidades de la política doméstica, es decir, qué rol tenía los problemas contemporáneos de la sociedad británica en cómo era percibido el conflicto. ¿Por quién? Por la sociedad en su conjunto y por las necesidades de qué? Del gobierno y el juego de presiones, necesidades, conveniencias y rigor profesional que sufría o estaba inmersa la BBC para realizar su tarea de información periodística. Entonces yo les traje aquí un par de ejemplos que es anterior el invierno del descontento, el hundimiento del gobierno laborista de Callaghan frente a una huelga masiva. Han corrido ríos de tinta respecto de este proceso. Dentro de los sectores del laborismo, a la derecha está un cartel muy famoso con el cual prácticamente se dice, ha sido considerado varias veces como el mejor anuncio político británico del siglo XX. Hay una fila, fíjense, de gente en la cola de la oficina de desempleo y el mensaje es: el laborismo no está funcionando. Y esto es una imagen de la huelga de recolectores de residuos que dejó en las ciudades británicas enormes montañas de basura. Se generó un estado de situación de desprestigio del gobierno laborista, de las organizaciones gremiales, que abrió la puerta al ingreso del conservadurismo al poder y al despliegue de la política antisindical y neoliberal de Margaret Thatcher. Entonces, que está en plena efervescencia al momento del conflicto de Malvinas. Es lo que mencionamos anteriormente cuando hablamos de la recurrencia de notas de huelgas, manifestaciones en el National Health System, las empresas ferroviarias, etcétera, astilleros, etcétera. Entonces, aquí tenemos otro elemento, y ya voy a ir apurándome para no pasarme demasiado: el rol de la censura gubernamental y su impacto en las corresponsabilidades en el teatro de operaciones. Aquí es donde se ve, por parte del Ministerio de Defensa británica y del gobierno, una discrecionalidad que no se había
verificado en otros conflictos. Los corresponsales en el terreno transmiten desde el grupo de portaaviones en horarios fijos y con el tutelaje de lo que son los oficiales de la Fuerza Expedicionaria. Lo mismo en el teatro de operaciones. Esto se verifica, vamos a poner un ejemplo, en el envío del 8 de junio, donde lo que se refiere no es el luctuoso tragedia en pérdida de vidas de la pérdida de este desembarco británico por el ataque de las fuerzas de los medios aéreos de las fuerzas argentinas, sino que las operaciones de desembarco. O sea, en el día donde se ha producido la mayor pérdida de vidas de las fuerzas británicas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mensaje es: hemos desembarcado con éxito, algo que venía de un par de semanas atrás. Aquí, este no puede ser un hecho azaroso. Aquí tenemos que, para relativizar este punto, aclarar que las transmisiones se hacen en horarios fijos en el día y es posible que los corresponsales ya hubieran hecho el despacho del día y no pudieran volver a informar. Pero más allá de esto, este control por la distancia, por los medios técnicos y por una invasión a un territorio insular, permitían tener un control total sobre el discurso periodístico respecto del curso, el éxito de las operaciones militares. Esto tiene, no puedo extenderme mucho sobre esto, también impacto en las miradas de estos expertos, a los cuales no nos pudimos meter hoy porque nos quedaríamos a vivir, de cómo se presenta a nivel técnico, aunque va a ser mencionado, el conflicto. Vamos, para ir terminando, ver que la representación del enemigo, los envíos de los corresponsales de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí se ve cómo la comparación entre lo que viene a ser la vida cotidiana y la práctica de gobierno en lo que es la propuesta de programación del canal presenta un contraste en el cual, sin expresar grandes comentarios, se genera una situación que presenta lo que sería el caso británico. O sea, se representan muchas veces representaciones, perdón la redundancia, de patriotismo popular en Argentina, manifestaciones, pero sobre todo actos de gobierno del gobierno argentino, donde la aparición de las autoridades del gobierno controladas por militares muestra esta situación de gobierno dictatorial anticonstitucional que genera en los televidentes un contraste enorme con el gobierno parlamentario del Reino Unido. Esto, si se quiere, no sería ningún tipo de manipulación de la información, pero vamos a ver algunos indicios de cómo se construye alrededor de esto, y con esto cerramos, un discurso que puede tener elementos de propaganda a favor de lo que es la causa británica. ¿Qué sería este último punto? El impulso de una narrativa favorable a los intereses británicos. Yo les traje, por motivos de tiempo y por lo que son, en vista de que esto está pensado para ser transmitido, yo no les traje capturas ni el fragmento. Tienen el discurso en la Reagan Library y también está el video del discurso completo. Yo después se los paso a los organizadores si quieren el enlace. Les traje la traducción. El 8 de junio, el mismo día que está este ataque en Bahía Agradable y cuando los británicos se acercan hacia lo que es el puerto argentino, el presidente norteamericano en el pleno del Parlamento hace este discurso. Hace un discurso y este fragmento se refiere al conflicto del Atlántico Sur, donde fíjense, ya me parece que lo han leído, pero ¿cuál es el planteo del mandatario norteamericano? Que la lucha por las guerras Malvinas es asimilable ¿a qué? A la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿cómo al elegir, es un fragmento de 4 minutos 20 de duración, este fragmento donde Reagan hace estas declaraciones, o sea, se toma más del 10% del espacio total del noticiero, de cómo hay formas por la construcción del montaje del discurso periodístico, donde ni siquiera es un representante del gobierno británico, donde el que hace la declaración donde corre la narrativa de lo que es un conflicto de lo que tiene que ver con proceso de descolonización a la lucha entre la dictadura y la democracia, a
la libertad y el totalitarismo. Lo cual, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y amantes de lo que son las libertades de nuestra democracia, que hemos conseguido con mucha dificultad y sostenemos, me parece que con ahínco, nos parecería algo amable y razonable moralmente. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que no representa este discurso y este sesgo a lo que fue la política británica y la política en general comunicacional de la BBC en los años inmediatamente anteriores al conflicto. Cierro con esto. Esto es un texto, yo lo resumí y lo extraje de Grace Livingston, es una lectura recomendadísima. Un análisis que hace de la relación entre el Reino Unido y las dictaduras de Argentina y Chile. Entonces, esta investigadora, ¿qué es lo que hace? Reseña cómo ha sido la relación diferente con ambos gobiernos de facto en Latinoamérica y cuáles fueron las relaciones. Entonces, este planteo de elevación de principios morales como lo que fundamentan la intervención británica en el Atlántico Sur, quedan en contradicho con esto que tienen aquí, que es hasta último momento, les voy a, para no extenderme y terminando, fíjense, hasta febrero de 1982 la firma de contratos para la defensa para dotar a las Fuerzas Armadas Argentinas de equipamiento. Y la nula, la pobre respuesta del gobierno de Callahan, aquí se ve, esto lo trae Livingston, frente a lo que van a ser las acciones del gobierno argentino y a las noticias de violaciones de derechos humanos, donde Callahan va a tener un pequeño programa de visas para la inmigración de expatriados que el gobierno de Margaret Thatcher va a hacer caducar. Entonces la distancia entre, vamos aquí, la distancia entre el discurso periodístico, esta lucha entre el bien y el mal, retrotrayéndose a los buenos tiempos de la gran alianza en contra del fascismo, y la realidad de un apoyo sostenido al gobierno argentino hasta semanas antes del estallido del conflicto en el Atlántico Sur, hablan de que tanto y con características diferentes, pero tanto en el lado argentino como en el lado británico, a nivel de los medios de prensa masivos, pueden identificarse que ejercicios, ahora que estamos, y con esto cierro, en la época de las fake news y de las noticias falsas y del manejo de la información, donde quieren orientar a su población y a su público televidente respecto de qué, de una narrativa favorable a su subjetividad, cosa que en un medio del prestigio y la relevancia de la BBC llama la atención. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y muy buenas tardes a todos.